Primero, ¿cómo podrías tú definir la ética farmacéutica? Mira, la ética farmacéutica, si uno trata de revisar los conceptos, ¿no es cierto?, que existen en lo que es la literatura, viene a ser, ¿no es cierto?, aquellos conceptos en que uno llega a un acuerdo consensuado de pares, ¿no es cierto?, y dice el químico farmacéutico debiera cumplir con ser honesto, ¿no es cierto?, en indicar cuál es el mejor medicamento para una terapia, indicar el que corresponde, ¿no es cierto?, a las condiciones socioeconómicas del paciente, considerar también las determinantes biopsicosociales, en el sentido de que yo no saco nada con entregar un inhalador a una familia que vive en la calle, sin techo, porque por más que le pongas el inhalador, o sea, el niño no se va a mejorar porque no estamos atacando las otras relaciones. Entonces, cuando hablamos de ética farmacéutica, es cómo nosotros, con todo el bagaje que tenemos, que es la formación biomédica, la formación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del fármaco y su buen uso, que este sea un uso racional y que se considere que el fármaco o el medicamento es un derecho, no es un bien de consumo por el cual yo puedo transar en el mercado y hacer o coludirme. O sea, nosotros como farmacéuticos no debiéramos estar participando de acuerdos en donde nos pongamos de acuerdo en precio, en desmedro de nuestros pacientes. Son varios conceptos que uno debiera llegar después de una larga conversación y llegar a consensos como un grupo de pares en donde nos ponemos de acuerdo para hacer que la profesión del farmacéutico sea vuelta a reconocer como un profesional de la salud que acompaña en el proceso de cuando esta salud se ve, ¿no es cierto?, deteriorada. Pero no es que uno indique este es el reglamento, sino que tiene que haber un proceso de reflexión, una reflexión de los pares y llegar a un consenso en común. Porque si no, para eso existen las leyes, ¿no es cierto?, en donde se saca un dictamen y es lo que hay que cumplir. Dentro de todo lo que has mencionado, has dicho de la relevancia de no considerar digamos, a los fármacos que son entregados a los pacientes como bienes de consumo. En ese sentido, ¿cuál sería como la manera en que debiera esto ser mirado en términos de la interacción que se hace, de esa relación donde el químico farmacéutico de algún modo orienta, sugiere, aporta en lo que implica este cuidado que tiene un sujeto que ya no es pasivo, mirado desde ese lugar? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacarnos lo que tenemos en nuestra construcción ya de formación académica, en donde el paciente lo vemos como un ente pasivo. El paciente es un sujeto de derecho, es un ciudadano al cual nosotros le debemos una información, y una de esas informaciones son entregar la real información respecto a interacciones de medicamentos, reacciones adversas, hablar en la verdad de la bioequivalencia, ¿ya? Cuando vamos a cambiar un medicamento, ser lo más, yo diría, honesto en el sentido de decir, sí, ¿sabe qué? Que aquí existen estudios en Chile de bioequivalencia, pero los estudios de bioequivalencia no son in vivo, son in vitro. Por lo tanto, ojo cuando cambiamos un medicamento por otro. Y en relación a eso, yo creo que hay varios conceptos que muchas veces en el cotidiano, ¿no es cierto?, en donde estoy viendo que cumplir la meta, que hacer la caja, que el gerente exige tal situación, se nos ha ido como olvidando este rol educativo como parte del químico farmacéutico, como un profesional de la salud, y que uno debiera estar más en el mesón entregando información educativa en el sentido de decir, usted es un ciudadano que tiene derechos, lo que nosotros hacemos en esta transacción es entregarle un derecho que es el medicamento para que usted mejore o pueda paliar, ¿no es cierto?, aquella parte de su enfermedad, pero no es un bien de consumo en el cual se transa en el mercado al mejor postor. Claramente esto es súper difícil de poder lograr, dado que hoy día estamos, ¿no es cierto?, en Chile, en un sistema neoliberal,
donde todo es transable. La educación se transa por precio de mercado, la salud se transa por precio de mercado. Uno ve que se hizo un intento por recuperar derechos, sin embargo, el sistema sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo frente a esta situación en donde nos vemos enmarcados, en donde las farmacias, ¿no es cierto?, son unas pocas que tienen un gran porcentaje del mercado, y cómo desde adentro uno pudiera, ¿no es cierto?, ir haciendo ese cambio de no ser solo el jefe de local, sino que ir acercándome a ese paciente y dándole las señales de, ¿sabe? Esto exíjalo. Por ejemplo, este es un medicamento auge, exíjalo en su CEFAM. Usted tiene derecho a eso. Si no existe en el CEFAM, ponga el reclamo. Usted tiene derecho a hacer reclamo de sus derechos, ¿ya? Y en este sentido, ¿no es cierto?, donde yo estoy contratado por una empresa, ¿no es cierto?, para que esto sea también rentable, cómo yo enseño, ¿no es cierto?, a estas personas que se acercan a la farmacia, que nuestro rol es ser un profesional de la salud, que tenemos todas las capacidades para entregar el mejor consejo y que el medicamento es parte de lo que puede mejorar su salud, pero la salud es un bienestar integral. Entonces, en eso yo creo que hemos perdido parte del protagonismo como profesionales, en que antes el químico farmacéutico, el boticario era muy reconocido, y hoy día, ¿no es cierto?, pasa a ser una parte más del engranaje económico, y desde eso es como desde adentro nosotros vamos haciendo estos cambios y mostrando a la sociedad que este profesional es capaz, ¿no es cierto?, de orientar, de llegar a consenso con el paciente, ¿no es cierto?, en una terapia, y de cómo hacer que él también exija que esté el químico farmacéutico presente, que cuando requiera una consulta esté el farmacéutico para que dé esa respuesta que tiene que ser dada con responsabilidad, mirándolo desde el sistema de salud y no desde cuál es el medicamento que sea más rentable para el local, digamos. Y yo creo que esas son como las grandes contradicciones que uno siempre se ve expuesto al estar, ¿no es cierto?, la farmacia comunitaria en este como doble estándar de inmerso en un sistema neoliberal, y cómo yo la vuelvo a reinsertar en este rol de colaboración en el desarrollo comunitario. ¿Cuáles son, por ejemplo, también las otras, porque acá has mencionado varias, pero cuáles vendrían siendo otras observaciones que tú tienes respecto al panorama actual de la farmacia privada? ¿Cuáles son las deficiencias que presenta a la hora de instalar ciertas éticas necesarias para tener otro manejo de la profesión, digamos? Yo creo que una de las grandes dificultades es que, como hay un sistema neoliberal impuesto, y bajo ese sistema, ¿no es cierto?, uno pasa a ser una persona que está contratada por el miedo a ser echado del trabajo, del cual, ¿no es cierto?, depende toda una familia, también ha hecho que nosotros estemos temerosos, ¿ya?, de expresar aquellas cosas que encontramos que no corresponde que debieran hacerse en las farmacias. Te pongo un ejemplo. Cuando las farmacias empezaron a hacer todo este sistema donde se vende desde el balde de la playa hasta las cosas así más increíbles como bebidas, chocolate, entonces yo decía, yo, farmacéutico, puedo trabajar en un local en donde además, o sea, está el medicamento, pero además está la Coca-Cola, está el chocolate, el helado, y yo decía, aquí se está perdiendo el sentido, ¿no es cierto?, de la farmacia. Y algunos hemos tenido no sé si suerte o valentía de decir, sabes que yo de este buque me bajo, ¿ah? No va conmigo, y por lo tanto yo este sistema, de hecho una de las razones por las cuales yo salgo de farmacia aún más es cuando en locales donde yo trabajaba,
pasa a ser tipo donde la gente tiene las góndolas y todo, y yo digo, ¿sabes qué? Yo aquí me retiro porque yo con esto no voy. O sea, yo estoy para la atención farmacéutica, indicando, ¿no es cierto?, en la atención en el mesón, haciendo las cosas, obviamente que la ley me obliga, que son todas estas cosas de los controlados, pero también tiene que ver con que como yo también soy capaz de decirle al mercado, ¿sabes qué? Nosotros farmacéuticos en esta nos vamos. Y yo creo que en eso nos ha faltado unidad como farmacéuticos, porque nos da mucho miedo que nos echen, y porque entramos en un sistema, ¿no es cierto?, en donde yo voy transando, y voy diciendo, no, pero si no es tanto, si es un poquito, pero en ese poquito, hoy día vemos una farmacia en donde yo creo que la gente ve al farmacéutico como aquel donde cuando ya nadie me puede responder en el mesón, llega el farmacéutico. Y creo que ahí nosotros permitimos ceder un espacio que era nuestro, y que no fuimos capaces de defenderlo. Tampoco fue el colegio farmacéutico capaz de hacerlo. No hubo la valentía como colegio farmacéutico de decir, ¿sabe qué? Como el medicamento no es un bien de consumo, este modelo de farmacias no puede ir. Y se fueron muriendo todas las farmacias comunitarias de las poblaciones. Y se fueron muriendo todos los farmacéuticos que tenían farmacias porque fueron quebrando. Y eso también ahí somos cómplices de este proceso, porque tampoco hicimos nada, sino que lo que hicimos fue, yo no me subo a este carro y me dedico a trabajar en lo público, pero tampoco hicimos un gran movimiento de decir, oye, reflexionemos, stop, paremos, colegio, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ahí también hay, al menos en mi generación, creo que hay parte de culpa de ser cómplice de lo que hoy día estamos teniendo en las farmacias comunitarias. ¿Tú identificas que se podría ver en algún momento, cuando esto empezó a proliferar, haberlo pensado de otra manera? Como de qué manera inmiscuirse en ese proceso. Yo creo que si hubiésemos tenido la valentía y la claridad de que esto iba a instalar un modelo muy alejado de todo lo que tiene que ver con el rol del farmacéutico como parte de un equipo de salud, y si realmente todos los químicos farmacéuticos en una manera así casi épica hubiésemos, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Hoy día ninguno va a abrir la farmacia y no se abren las farmacias en Chile para cambiar este esquema, quizás hubiésemos puesto una atención. Pero siempre hemos optado y siempre se ha optado en el colegio por ser, ¿no es cierto?, esta cosa de la mediación, de la conversación, de no ser tan rupturista. Y las veces que lo intentamos, finalmente éramos unos pocos que hacíamos la movilización y finalmente éramos catalogados de los revoltosos, y así también fue como a mí después me fueron tirando a distintos locales, así los más malos de Farmacia Ahumada, y yo finalmente digo, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo y me voy al área pública, y en ese tiempo era ganar la mitad de lo que yo ganaba en Farmacia Ahumada. Pero era la tranquilidad mía de decir, voy a hacer algo en donde realmente yo me sienta útil y aplique todo esto que yo aprendí para la gente más necesitada. Y en el caso mío fue que me fui al Hospital El Pino, que era un hospital muy pobre, hoy día es maravilloso como está, pero en ese tiempo eran casitas de madera en los Morros con lo Blanco, donde estaba la gente más vulnerada en sus derechos, y que además tenía un compañero que me apañó en la decisión, entonces pude hacerlo. Pero claramente tampoco seguimos dando la pelea. Yo creo que ahí también esta cosa del capitalismo que se nos mete en las venas y que vamos como acomodándonos en nuestro nicho. Entonces mientras no me toque a mí, me quedo cómoda en el espacio en que estoy. Claro. Otra pregunta que me surge a partir de lo que me dice es un poco, tiene relación con, digamos, cómo, entonces, bueno, tú has presentado lo que has mencionado como
situaciones que están ocurriendo en el presente que evidentemente escapan a ciertos conceptos éticos que te parecen que son cruciales. Entonces, dentro de esa lógica, me gustaría saber un poco cómo te imaginas el camino para poder llegar nuevamente a redireccionar las fuerzas hacia esa mirada del derecho en la salud, que es un poco también lo que tú has mencionado hasta ahora. Yo creo que en la medida que los químicos farmacéuticos se organicen, se hagan jornadas de reflexión en relación a lo que estamos desarrollando en el lugar donde estamos trabajando, en donde seamos capaces de cuestionarnos y de sincerar y decir, ¿sabes qué? Estas cosas sí, las vamos a hacer y estas otras cosas no, y apoyados por un sindicato, por una organización que les dé, ¿no es cierto?, esa fuerza para que tampoco se vea en desmedro su fuente laboral. Yo creo que ese es el camino, o sea, el permitir estos espacios de reflexión donde lleguemos a acuerdos en consenso, es decir, ¿sabes qué? Ok, nosotros farmacéuticos vamos a hacer estas áreas de trabajo que indica la empresa, pero en estas otras áreas no, porque creemos que va en contra del sentido de recuperar la farmacia comunitaria para que sea parte, ¿no es cierto?, de este territorio en donde hay una comunidad que requiere de nosotros. Eso requiere un proceso muy largo, de mucha valentía, pero que yo creo que hay que ir dando esos pasos y esos espacios de reflexión y que se llegue a consenso. Yo creo que una de las cosas que nos come hoy día es esta falta de reflexión, de espacios, de tiempo. Vivimos pendientes del WhatsApp, vivimos pendientes del correo, y este espacio, ¿no?, donde conversemos y digamos, mira, ¿te parece que hoy día, digamos, cada vez que venga un paciente que sea crónico, mira, le vamos a dar esta orientación y esto va a ser nuestro estándar de atención de consejería farmacéutica? Este va a ser nuestro estándar en donde esto vamos a permitir que, ¿no es cierto?, que tengan ciertos rangos en lo que es el quehacer de la farmacia comunitaria. Pero hay otras cosas en las cuales vamos a ir diciendo, ¿sabes qué? Vamos eliminándolas de a poco, porque los cambios no pueden ser radicales. Los cambios tienen que ir haciéndose, ¿no es cierto?, a través de procesos, de llegar a consenso, de además convencernos a nosotros mismos de que necesitamos un cambio. Y yo creo que ese es un largo camino y que creo que sería muy necesario que en todas las escuelas que hoy día se está dando la carrera se dieran estos espacios de reflexión respecto a cuál es el rol social que cumple el químico farmacéutico, cuál es el rol en parte del equipo de salud que cumple el farmacéutico, y que muchas veces nos dedicamos a instruir mucha materia, mucha orgánica, mucha físico-química, cálculo, y esta reflexión de que cuál es el rol que va a cumplir este profesional en relación a lo que es la industria farmacéutica, en relación a lo que es la farmacia comunitaria, en relación a lo que es en los entes públicos, ¿no es cierto?, relacionados con, por ejemplo, autoridad sanitaria como Ceremi y SP. Yo creo que esa reflexión nos falta y debiéramos nosotros o alguna generación presentarla a las escuelas para decirle a los alumnos que también ellos tuvieran esta reflexión, porque eso sería como un camino mucho más cercano para poder llegar a un cambio, ¿ah? Y no verlo como yo estudié, me endeudé, entonces ahora yo necesito recuperar el dinero y seguir, ¿no es cierto?, en esta mecánica mercantilista de con cuánto yo voy en esto, con cuánto me toca a mí, y alejado totalmente del rol social que le corresponde al químico farmacéutico. Perfecto. Desde que dejaste de trabajar en farmacia Ahumada, ¿cuánto tiempo ha pasado? Mucho. Del año 94. Ya. El 98 me parece que es el primer código de ética del farmacéutico, ¿no? Sí, parece, sí. Ya.
Bueno, en ese entonces, en la empresa nada, digamos, o sea, No. de hablar de ética, No, y menos de organizarnos. de organizarse. O sea, cualquier intento te cambiaban de local. Ya. Y bueno, desde que decidiste, tú ya explicaste por qué te fuiste. Cuando decidiste dejar, la diferencia, digamos, fue muy notoria en el espacio donde tú te movías después. La diferencia en relación a donde llegué a desempeñarme. Claro. Sí, claramente. Claramente, porque en el área pública el farmacéutico tiene un rol, tú puedes asumir dos roles, un rol que es el rol logístico, ¿no es cierto?, que compre el medicamento, que lo despacha desde la bodega y que todo esté y que funcione. Y que la primera parte de la tarea en el Hospital El Pino fue esa, pero después empezamos a hacer trabajo con los pacientes. Entonces nosotros lo que hacíamos era atender a los pacientes en nuestra oficina, sentarlos frente a nosotros, o sea, en una relación de par. No soy yo el profesional de la salud, sino que usted, la señora Juanita, que es hipertensa, mire, le vamos a explicar por qué tiene que hacer esto para que usted mejore sus tensiones arteriales y así tenga una mejor calidad de vida, pero siempre desde la mirada del par, de que yo soy un engranaje más dentro de todo lo que es la atención del médico, la enfermera. Lo hicimos también con pacientes de salud mental, y ahí realmente es cuando uno se da cuenta el tremendo valor que uno puede darle al trabajo que uno hace. Porque cuando tú ves que cosas súper sencillas como un paciente del polio del dolor, que cada vez le aumentaban más la morfina, y tú decías, ¿por qué le aumentan la morfina en gotas orales? ¿Por qué? Y tú solamente a través de una consulta le dices, ¿cómo se la administra? Entonces y la cuidadora te dice, no, mire, yo le doy la vaselina y le paso las gotitas de morfina. Y ahí tú dices, no, tiene que esperar por lo menos 2 horas. Y de ahí la señora ya no le aumentamos más la morfina, y era un detalle, pero un detalle que es capaz de dar, porque además el farmacéutico se sienta con ella a la par, le habla en lenguaje sencillo, y además muchas veces lo que el paciente no es capaz de decir al médico, lo decían a nosotros, a los farmacéuticos. Teníamos un paciente diabético espantoso en sus niveles de glicemia. Entonces, y le seguían cambiando los medicamentos. Entonces un día así yo en broma le digo, ya don Pedro, ¿y cuántos completos se tomó hoy día al desayuno? Y me dice, ¿y cómo supo, doctora? Me comí 3. Y ahí nos dimos cuenta que todo el trabajo que se hacía desde enfermería, lo que había que hacer era cambiar los hábitos saludables, pero el caballero salía a trabajar temprano. Entonces hablar con la señora para que le hiciera una lonchera con un alimento que le ayudara. Y ahí tú vas viendo y tú dices, uy, todo esto tiene sentido, porque si cambiamos los hábitos, hablamos con la enfermera, le avisamos al médico y todo el equipo trabaja, después ese paciente mejora sus niveles, mejora su calidad de vida y no se amputa. Y ese sentido era el que a mí siempre me enamoró en mi trabajo, porque era más allá de, ¿no es cierto?, tener la logística, que estuviera el suero, que estuviera el antibiótico. Nosotros también hacíamos visita en sala. Entonces yo nunca voy a olvidar a Francisco, una paciente del Calvo Maquena, donde también estuve trabajando, y yo hacía visita con los museólogos, y termina la visita y la Francisca, que tenía en ese tiempo 10 años, igual que mi hija, que se llama Francisca, mi hija mayor, y me dice, tía, ¿le puedo decir algo? Dígale a los doctores que yo ya no quiero más. Y cuando yo veo a esa niña de 10 años, que era como mi hija, yo me acerco al comité de ética clínico del Calvo Maquena con el doctor Banfi y le digo, ¿sabe, doctor? Quiero decirle algo, pero ¿sabe que esta paciente me dijo esto? Y ahí el doctor Banfi me dice, que en ese tiempo todos me miraban así como, ¿qué hace el químico farmacéutico pasando visita con nosotros? O sea, era así como muy extraño. Y me dice, quiero que tú presentes este caso al comité de ética. Y ahí después yo hago un diplomado en ética clínica, y era porque yo fui capaz de sensibilizar con lo que el paciente sentía,
pero todo el equipo estábamos ensimismados en la última droga contra el cáncer que ella tenía. Y ella era de Puerto Montt y lo único que quería era morir en su casa con sus papás. Y lo que logramos hacer a través de esa reunión del comité fue darle todas las herramientas para que viajara a Puerto Montt, y después ya los papás fueron a darnos las gracias al hospital porque la Francisca murió feliz con ellos. Y a mí eso me emociona, porque cuando tú eres capaz de ponerte en el lugar del otro y con el equipo de salud ver que no tienes a una persona que tiene que seguir instrucciones, sino que es un otro al cual tú tienes que escuchar, que tiene que ser parte de una terapia y ser una terapia consensuada. No es lo que yo dictamino. La mejor terapia es aquella en que tú llegas a consenso con el otro. Y así yo llego a estos temas de ética, ¿ya? Pero siempre mirando en que yo al frente tengo un par. No es la persona ignorante que no cumple con los tratamientos, que es un cochino, que todos estos son rotos o todos estos son rascas, no es que nunca van a entender, no, yo tengo que tomarlo con sus condiciones, ¿no es cierto?, psicosociales. A lo mejor no tuvo la oportunidad de estudiar, pero sí todos tenemos una sabiduría de la vida, y eso es lo que uno tiene que recoger, y él, si tú le hablas en ese lenguaje, la sabiduría de la vida, él te va a escuchar y va a mejorar su adherencia a la terapia. Y yo creo que eso es lo que muchas veces nos falta, el tener esa humildad de que todo el conocimiento que uno tiene, poder darlo en forma sencilla, con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de las personas, digamos.